palabra tiene que ser transmitida. La palabra predicada lo que hace es hacerle acordar al espíritu, mejor dicho, al alma, que hay una palabra del espíritu, ¿sí? No es algo que viene de afuera, sino que lo de afuera activa lo que está dentro y la persona empieza a tener un entendimiento mayor de lo que está pasando en la eternidad, ¿sí? Las personas cuando escuchan una predicación tienen que tener o deberían tener un entendimiento mayor de lo que transcurre en la eternidad y de lo que lo eterno quiere que se viva en estos días, en la geografía en la que está la persona y en la generación en la que fue puesta cada persona. Nosotros tenemos que entender, o tendríamos que entender, que somos una generación destinada. Somos, y amados, si estás tomando nota, empezá a tomar nota desde este momento, somos una generación destinada a expresar la justicia de Dios en nuestros días. Somos una generación destinada a expresar la justicia de Dios en nuestros días. Entiendas de lo que estoy hablando o no lo entiendas, al menos ya sabés para qué estás destinado y para qué estás pisando esta tierra, para ser una expresión de la justicia de Dios. Y algo de lo que vamos a tratar de entender hoy es que, y en los días sucesivos, y a lo que nos dedicamos, es para que podamos entender y explicar lo que significa la justicia de Dios. El tema de hoy abarca la justicia de Dios, es parte, o sea, la justicia de Dios es todo un combo y el tema de hoy es parte de ese combo. Le hemos titulado La construcción que pone en orden todas las cosas, ¿sí? Y a medida que vamos a ir hablando, vamos a ir desarrollando sobre esta construcción que pone en orden todas las cosas. Y uno de los principales órdenes que pone la construcción de Dios es el entendimiento sobre lo que es la palabra justicia, lo que es, porque para Dios no hay justicia social, justicia personal, justicia de tribunales. Para Dios hay una sola justicia y es la que se manifestó en Cristo. Es la justicia del Padre manifestada en el Hijo, en la cruz. Esa es la justicia de Dios. Y la idea de Dios es que nosotros podamos no vivir la justicia de Él como algo conceptual, como algo histórico, como algo que pasó. Si bien es verdad, es conceptual, es histórico y es algo que pasó, la realidad que Dios anhela en nosotros es que esa justicia sea una realidad en nuestra alma, que esa justicia pueda vivirse en nosotros y expandirse desde nosotros. Y una de las cosas que dice esta justicia es que el pecado del hombre fue vencido. Eso es lo que dice, en realidad no el pecado del hombre, retiren pecado del hombre. El pecado fue vencido, ¿sí? El pecado no puede... ¿Qué significa que fue vencido? Que no puede esclavizar a nadie que no quiera que lo esclavice. El pecado fue vencido. El problema del pecado es que dejó su ley escrita. ¿Y dónde la dejó escrita? En nuestros miembros. Y cuando hablamos de miembros no solo hablamos de manos, de pies, sino que también hablamos de nuestra memoria, ¿sí? El pecado dejó su ley escrita en nuestra memoria. Murió desde el punto de vista de Dios, fue vencido, por eso dijo que Él es el Cordero de Dios que quita, que vence el pecado del mundo, pero eso quedó escrito, ¿sí? Nos dejó con una mente reprobada en lo que respecta a la justicia de Dios. ¿Y en qué estamos trabajando? Es que a medida que esa justicia, que es una realidad en nuestro espíritu, va tomando lugar en nuestra alma, esa justicia que dice y grita, el pecado fue vencido, no te puede gobernar,
esa justicia es la que va tomando lugar y va generando lo que llamamos transformación, ¿sí? La sustancia de Dios va haciendo, o siendo, mejor dicho, una realidad en nosotros. Ahora, la ley que dejó escrita el pecado en nuestra mente, la dejó escrita en formato de argumentos, ¿sí? A ver, una ley tiene artículos. Bueno, una ley mayor tiene artículos y sobre esos artículos, desde el punto de vista legal, se argumenta para trabajar en una causa, ¿sí? Entonces, esa ley que quedó escrita en nosotros, quedó escrita en formato de argumentos. Y esos argumentos generan altiveces en el hombre. ¿Qué es altiveces? Conceptos humanos sobre cómo es la vida, conceptos humanos sobre cómo tiene que vivir el hombre. Esas son las altiveces. Y esas altiveces tienen un objetivo, y es lograr desviar la atención del hombre. ¿Del hombre hacia dónde? Desviar la atención del hombre acerca de lo que Dios necesita que el hombre viva en su generación, que el hombre exprese en su generación. ¿Cuál es la función de toda altivez? Distraer al hombre de lo que tiene que vivir según Dios en su tiempo. Eso es el concepto de altivez. Para eso sirven las altiveces. Ahora, quiero ir a una terminología de estos tiempos. Dejemos esto que acabamos de hablar en un cuadradito y ahora lo vamos a unir con lo que voy a decir ahora. Hay una terminología en estos tiempos muy utilizada por las empresas y esas empresas han hecho de esto, han hecho que esto tome mucha relevancia, ¿sí? Se habla mucho de esto en el mundo empresarial, pero también en otros ámbitos, ¿sí? Esa expresión, la expresión que voy a mencionar ahora, tiene mucho asidero, ha tenido mucha relevancia en todo organismo donde se genera o donde hay que generar una gestión, una administración, donde hay que llevar a la práctica algo. Puede ser en un equipo de lo que sea, de actividades deportivas, en un organismo del Estado, en una empresa. Si bien nació desde el punto de vista empresarial, se puede utilizar, o mejor dicho, se implementa en todo lugar donde se necesita una gestión. Hasta en un cuartel de bomberos se necesita entender esta expresión que voy a mencionar ahora. Y es una expresión llamada sentido de urgencia. Así es la expresión. De hecho hay gurús, ¿sí? Los gurús son los maestros de cada actividad que enseñan acerca de los sentidos de urgencia. Hay seminarios que se hacen sobre el sentido de urgencia. Y yo creo que es una palabra que si logramos pasarla por la cruz, va a ser una palabra que nos puede llegar a resultar muy beneficiosa a la hora de vivir y expresar y de entender el Evangelio. La expresión es sentido de urgencia. Sentido de urgencia, según los especialistas, según los que saben del tema, es aquella decisión personal con la cual se busca generar más y mejor en el menor tiempo posible. Es una decisión personal en la cual se busca generar más y mejor en el menor tiempo posible. Es la elección de poner todo el compromiso y toda la pasión en conseguir objetivos, pero en conseguirlos ahora, ¿sí? Es la decisión de poner toda la pasión, todo el compromiso en conseguir objetivos ahora. Es decir, estoy hablando de la definición de esta palabra o de esta expresión, es decir, no esperar que lo de afuera se dé para que se pueda llegar
a donde se necesita llegar. Eso es sentido de urgencia. No esperar que lo de afuera, que haya un contexto externo que me permita acomodarme para llegar a donde hay que llegar. El sentido de urgencia no espera lo de afuera. El sentido de urgencia actúa y pone todo su compromiso en función de un objetivo. No se distrae. Por ejemplo, el sentido de urgencia de un bombero a la hora de que suena la sirena, ¿sí? Yo nunca fui bombero, pero tengo amigos bomberos y he visto películas de bomberos, ¿sí? Y el sentido de urgencia de un bombero cuando suena la sirena ante un incendio no es que le quede lindo el traje, no es que le combine el casco con las botas. Eso es para cuando vuelve, se puede mirar al espejo. Un bombero no se mira al espejo para peinarse. El sentido de urgencia cuando suena la sirena es vestirse rápido y subirse a la autobomba para ir a apagar el incendio. Ese es el sentido de urgencia. Previamente todo se preparó en función de que cuando suene la sirena, todos estén listos para hacer lo que hay que hacer. Imagínense que si los bomberos no operaran con sentido de urgencia, suena la sirena, salen todos corriendo, se visten como pueden, hacen todo bien, pero se olvidaron de ponerle agua a la autobomba. Entonces llegan y cuando van a tirar se encuentran con que llegaron, hicimos todo el esfuerzo, nos vestimos bien, hicimos todo lo que había que hacer, pero por no aplicar el sentido de urgencia durante todo momento, nos olvidamos de ponerle agua a la autobomba. Ese sería un ejemplo de cómo funcionar según el sentido de urgencia. Lo que logró el pecado, vamos a traer el cuadrito para acá, lo que logró el pecado fue sacarle al hombre el sentido de urgencia acerca de la prioridad de Dios. Lo que logra el pecado, esa ley que hablábamos recién, cuando se manifiesta en formato de argumentos y que provocan altiveces, es quitarle al hombre el sentido de urgencia de lo que Dios necesita que se haga. Eso es lo que provocó el pecado. ¿Qué hizo el pecado? Logró anestesiar, logró dormir al hombre. Por eso el que opera en pecado no es alguien que solamente comete adulterio, fornicación, vicios y todas las obras de la carne, maledicencia, chismerío, todo eso que son cosas que se ven, que son visibles. Todo eso no solamente es parte de actividades, sino que es el fruto, es lo que se ve de una raíz que el hombre tiene escrita en sus miembros, ¿sí? Esto quedó escrito, entonces, ¿cuál es el fin? Es anestesiar, tener al hombre distraído. O sea, todo lo que distrae al hombre es pecado. Ahora lo vamos a terminar de definir, y lo vamos a definir ahora, porque pensé que venía más adelante, pero lo definimos ahora. ¿Cómo podríamos definir pecado? El pecado es todo lo que logra desviar al hombre del sentido de urgencia de Dios. Y vos me vas a decir, bueno, pero yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, yo no soy chismoso, yo no soy vanidoso, yo no soy avaro. Perfecto. Ahora, cualquier operación que yo haga dentro de la naturaleza adánica, por más buena y linda que parezca a la vista, por ejemplo, ser solidario, ¿quién puede decir que ser solidario está mal? Depende de la naturaleza en la que yo haga. Entonces, pecado es todo lo que distrae del sentido de urgencia de Dios. Yo puedo estar haciendo muchas obras de caridad, pero quizás no es Dios el que me está enviando, sino mi propia naturaleza, la propia naturaleza humana. Entonces es tan pecado como el fornicario.
Por eso yo necesito tener una definición o un entendimiento sobre lo que es el sentido de urgencia de Dios. ¿Qué hace el Señor cuando camina la tierra? Sobre el sentido de urgencia de Dios. Pega un grito. Dice, busquen primero el reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Nunca dijo, busquen todas las cosas y después vamos viendo. A medida que vamos solucionando todas las cosas, ustedes empiezan a vivir el reino. No dijo, vivan primero el reino. Vivan la justicia de Dios y todo lo demás se va a añadir. ¿Qué ha hecho el hombre? Se ha distraído del sentido de urgencia. ¿Cuál es el sentido de urgencia de Dios? Vivan, experimenten el reino, vivan la justicia de Dios y todo lo demás que sea necesario va a ser añadido. El apóstol Pablo también pega un grito de parte de Dios y dice, anden como sabios, no como necios. Lo dice en Efesios 5, 15 a 17, según la versión NBI, que es la que voy a leer, la cual recomiendo porque tiene un entendimiento un poquito mejor o más actualizado desde el punto de vista del lenguaje, del vocabulario, que Reina Valera. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y acá podemos utilizar sentido de urgencia cuando dice voluntad del Señor. Entiendan, y no estoy cometiendo ninguna herejía, porque si ustedes entienden la definición de sentido de urgencia y repasan lo que venimos hablando sobre la voluntad del Señor, ustedes van a ver, amados, que en un punto confluyen las dos cosas. Se terminan siendo una. Entonces, leyéndolo en este tiempo, actualizando el vocabulario, podríamos decir, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es el sentido de urgencia del Señor. El hombre tiene que entender, y cuando digo el hombre, la mujer, el género humano, les chiques, tienen que entender, tenemos que entender cuál es el sentido de urgencia del Señor. ¿Para qué? Para no vivir como necios. ¿Quiénes son los necios? Los que están anestesiados acerca del sentido de urgencia de Dios. Tráeme a alguien anestesiado sobre el sentido de urgencia de Dios y me estás trayendo un necio. Mostrame cómo vivís los días y yo te voy a decir si andás como necio o andás como sabio. En realidad no lo tengo que hacer yo, eso es una exposición que tenemos que hacer ante el Espíritu. Yo tengo que evaluar si mi sentido de urgencia es paralelo, o mejor dicho, es el mismo que el sentido de urgencia que hoy Dios tiene. ¿Quiénes son los que andan anestesiados? Amados, los que andan anestesiados en la construcción de Dios son esas personas que vamos a graficar con un obrero, ¿sí? Una construcción. Y en una construcción hay que hacer hormigón. Y para hacer hormigón, ¿qué se necesita? Cemento, arena. Los que saben dicen eso, ¿sí? Yo lo más cerca que estuve de una mezcla fue en la mesa de un DJ, para que ustedes se den una idea. O del café con leche de esta mañana. Pero los que saben dicen que se hace con cemento y se hace con arena. No me maten los que saben, algo más seguramente lleva. Ahora, yo me quiero detener en esto. Una persona que está anestesiada sobre el sentido de urgencia de la construcción, cuando ve la arena que sirve para hacer hormigón, se pone, en lugar de hacer hormigón para hacer la estructura, se pone a hacer castillito. Imagínense un obrero en una obra en construcción, con el baldecito y la palita, haciendo castillito con la arena que está en la obra. ¿Qué diría el arquitecto?
Lo primero que le va a decir, oye, buen hombre, ¿qué estás haciendo? Te contraté para otra cosa. No, pero usted dijo que hay que hacer una construcción. Sí, pero no se trata de hacer castillitos de arena. Se trata de hacer algo que yo necesito que se haga, dice el arquitecto. Entonces, le erraste en el sentido de urgencia. Ahora, supongamos que este hombre hizo todos los castillitos y alguien le derriba los castillitos porque necesita la arena. ¿Para qué? Para hacer el hormigón. Habitualmente esas personas se enojan, se molestan porque le tiraron abajo los castillitos. Eso es el que no anda como sabio. El que anda como sabio usa la arena para hacer los castillitos, para hacer el hormigón. Y los castillitos los hace en la playa con la familia. Ese es el sentido de urgencia que debe primar. ¿Para qué fui contratado? ¿Para qué fui convocado por Dios? Para que su construcción sea efectiva y no lo que a mí me gusta hacer con las herramientas de la construcción. Esto explica cómo muchas personas utilizan los dones para beneficio personal. Es porque están con el entendimiento, como lo vamos a leer ahora, entenebrecido, están dopados, están bajo los efectos de la ley que está escrita en sus mentes. Servir a Dios, amados, cuando la Escritura dice, hagan todo como para el Señor, es ser efectivos para utilizar los materiales según la urgencia. Esto el apóstol Pablo fue claro cuando dijo, yo tengo un camino más excelente hablando de los dones. Y empieza a hablar de los dones, cómo se tienen que utilizar. Que la fuente de los dones es el amor. El amor es el que tiene que producir para que los dones sean efectivos. Hagan todo según lo que se necesita para el momento que se necesita. Por eso también el apóstol Pablo decía, hagan todo según la necesidad que apremia. No todo es hacer siempre lo mismo. No todo es cada vez que haya que hacer algo, tienen que hacer como lo venían haciendo. Tienen que vivir conforme a lo que Dios necesita en ese momento. El sentido de urgencia de Dios. Ahora, yo estoy convencido que la raíz de todos nuestros problemas, o mejor dicho, de todas las circunstancias que nosotros atravesamos, que no están previstas por Dios, ¿sí? Porque acá no, porque son todos santos, ustedes son todos santos, pero yo conozco gente que atraviesa circunstancias que no están previstas por Dios. Y yo estoy convencido que eso pasa porque hay una raíz. Y la raíz es la equivocación respecto al sentido de urgencia. Sentido de urgencia equivocado, si quieren anotar, sentido de urgencia equivocado es la raíz de falta de solución a todos nuestros conflictos. Ese es el problema, el sentido de urgencia equivocado. Ahora, esto tiene una explicación. Los argumentos siempre nos van a llevar a vivir según nuestro propio sentido de urgencia. Los argumentos nos van a llevar a vivir hacia nuestro propio sentido de urgencia. El argumento forma creencias sobre las urgencias, sobre lo que es urgente y lo que no es urgente. Identificar argumentos sirve
para ver, para poder observar, para poder estar claro, para poder traer a la luz el sistema de urgencias en el que estoy operando, si en el mío o en el de Dios. Por eso identificamos argumentos, por eso estamos hablando de identificar argumentos, para ver en qué sentido de urgencia estoy operando. Porque si descubro en qué sentido de urgencia estoy operando, voy a descubrir la raíz de por qué a veces las cosas no funcionan como deberían funcionar. El alma, mediante argumentos, le va a crear al cuerpo sentidos de urgencia que el cuerpo no tiene. Eso es lo que va a hacer el alma mediante los argumentos. Crearle al cuerpo, donde está la ley del pecado, crearle al cuerpo una serie de sentidos de urgencia sobre cosas que el cuerpo no tiene. Eso es lo que va a hacer el alma mediante los argumentos. Hace unos días yo hablaba con una pequeñita que vive en mi casa y tiene 10 años. El padre me permitió administrar su vida como mi hija. ¿Vieron cómo todo se puede decir de una manera poética? Eso es lo que hace Reina Valera a veces. Y hablábamos con ella y ella me decía, papá, yo necesito un celular. Y yo le decía, no, vos querés un celular. No, lo necesito. No, porque en casa hay electrónicos. Y si alguien te tiene que decir algo, están papá y mamá. O sea, no es necesario que vos tengas un celular. Además tenés tu tablet. Pero yo necesito. No es lo mismo necesitar que lo que vos quieras tener. Y empezamos a hablar sobre este tema. Y una de las cosas que siempre nosotros hablamos con mi esposa, con Sandra, es que nunca le vamos a dar algo que no necesite. Siempre los niños quieren cosas. Quiero. La palabra preferida de 2 palabras de los niños, quiero y mío. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que lo que queremos no se transforme en lo que necesitamos. Cuando lo que quiero se transforma en lo que necesito, ahí es donde empiezo a operar según los argumentos que me empiezan a generar sentidos de urgencia personales. Tenemos que trabajar para identificar si lo que quiero es lo que realmente necesito. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el alma siempre le va a presentar al cuerpo apariencia de plenitud. Entonces le dice cosas como esta. Esto pasa en el interior de cada uno de nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que no nos enteramos, pero lo estamos trayendo a la luz para que sepamos cómo funciona. Entonces le va a decir algo como esto. Con esto que vas a tener, vas a estar pleno. Con esto que vas a tener, vas a estar en paz. Entonces le crea la necesidad al cuerpo de algo que el cuerpo no necesita. Pero los argumentos se lo crean. Y empiezan a aparecer expresiones en nuestra mente, no en la de ustedes, en la mía y en la de los pecadores como yo. Empiezan a aparecer expresiones como esta. Vos lo necesitás. Vos te lo merecés. Nadie te entiende. Si estuvieran en tu lugar, supieran por qué necesitas esto. Y empiezan a aparecer expresiones de esa índole. Yo no sé, ¿alguno de los que están acá, de los poquitos? Ninguno, claro, son todos santos. Yo sabía que son todos santos. Nadie te va a entender. Por eso vos necesitas esto. Los que están ahí en YouTube, yo sé que son todos santos, pero sean solidarios conmigo, un humilde pecador. Y si tuvieron expresiones como esta, levanten esa manito que a veces ponen para saludar. Porque la mente trabaja así. Ahora, ¿qué genera todo esto? Esa sensación de plenitud. Esa sensación de plenitud
lo que genera es tener una persona cada vez más dormida, una persona cada vez más atenta a las necesidades del cuerpo y fuera del sentido de urgencia de Dios. ¿Qué nos pasa por afuera del sentido de urgencia de Dios? Cuando las personas no operan según el sentido de urgencia de Dios, empiezan y operan en su propio sentido de urgencia, las personas empiezan a vivir una vida embotada, no en botas, embotada. Y ahora lo vamos a definir. Y una vez que la persona está embotada, el próximo paso, amado, y acá presta atención, el próximo paso de una persona embotada es una persona cauterizada. Es una persona que no le importa nada acerca de la vida de Dios. Es una persona que no discierne lo que es plenitud del espíritu con autosatisfacción. Es una persona que no discierne lo que es la paz por haber tenido algo de lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz del Hijo expresado en nosotros. Cuando la persona llegó al punto de la cauterización, ya no puede discernir entre la paz de Dios y la paz de las cosas. El alma, con esto, logró su objetivo, que la persona quede esclava de su propio sentido de urgencia. Porque una persona gobernada por su propio sentido de urgencia es una persona que nunca va a poder manifestar en sus días el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el fin de las tinieblas? El fin de la ley del pecado. ¿Cuál es el fin de los argumentos del alma? Que nunca o que se retrase la manifestación del propósito eterno de Dios con esta generación. Que no podamos ser los instrumentos de justicia en esta tierra que Dios dijo que seamos. Que no podamos ser ese instrumento que donde pisa la justicia de Dios se manifieste. Amados, y cuando digo donde pisa, no estoy hablando de irte a una plaza a predicar, estoy hablando de mi casa, estoy hablando de mi familia, estoy hablando de mi círculo íntimo. Ese es el fin, de que predomine el sentido de urgencia, estar embotado para no vivir conforme a diseño. Esa persona que está embotada y no puede vivir conforme a diseño, no va a poder experimentar en su vida la realidad de Dios prevista a partir de la cruz para con nosotros, y es la libertad que Dios nos brindó, que nos permitió vivir. ¿Por qué? Porque una persona que está embotada por la ley del pecado nunca va a poder vivir la libertad que ya fue comprada para que no seamos gobernados por esa ley. ¿Cuál es el desafío como generación? Atacar de raíz lo que nos ha embotado el sentido de urgencia de Dios. Atacar de raíz. El Señor nunca atacaba los problemas según lo que se veía. Y acá hay un principio, amado, que si lo empezamos a vivir, vas a ver cómo tu vida y mi vida empieza a tener otra visión. Empezamos a ver la vida de una manera diferente. El Señor nunca atacaba el fruto. Jamás atacaba el fruto. Siempre la raíz. Por eso dice, el hacha está puesta a la raíz. Siempre atacaba a la raíz. ¿Por qué? Porque el problema nunca está en el fruto. Los frutos que salgan podridos no tienen que ver con que el fruto se pudrió desde cuando sale directamente, sino que tiene que ver con que la raíz está mal. Por eso el punto de Dios es atacar la raíz. Dice Efesios capítulo 4, o Pablo a Efesios. Gracias a todos los que levantaron la manito ahí en YouTube. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4 del 17 al 19.
nos permite la imprenta ver la siguiente expresión. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. O sea, Pablo le está diciendo que por más Espíritu Santo que tengan en su interior, que por más Cristo que tengan en ellos, que por más versículos bíblicos que reciten, que por más que se congreguen en la mejor de las casas, porque antes no había locales, en la mejor de las casas, que por más que les predique él mismo el Evangelio, les estaba diciendo algo muy claramente. Ustedes, por más que estén en esta vida que Dios les compró, que es la vida del Hijo, por más que ustedes estén ahí, pueden estar operando bajo otro sistema. Por eso les dice, no anden como andan los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos. O sea, puede pasar, puede pasar. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, y te pido que si lo estás viendo en una Biblia de papel, agarres un fibrón o una virome y subrayes la palabra insensible. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra insensible en el griego es apalgeo. Y significa, no importa cómo se llama en el griego, yo lo digo para que vean que no guitarreo, nada más. Estar más allá de los sentimientos, dejar de preocuparse, dejar de sentir, volverse imprudente. Amados, lo quiero reiterar, porque es lo que Pablo les dijo. Le dijo, ellos, y ustedes les puede pasar si no dejan de andar como ellos, llegaron a ser personas que andan más allá de los sentimientos del espíritu. Dejaron de preocuparse del sentido de urgencia de Dios. Dejaron de sentir lo que el espíritu necesitaban que sientan. Se volvieron imprudentes. Dice, volverse apático, dejar atrás los sentimientos del espíritu, quitar percepción o actividad a los sentidos, la voluntad u otra facultad. El paralelo o el sinónimo de esta palabra griega con una palabra castellana en la actualidad es la palabra embotamiento, la palabra embotar. Por eso les dije recién, vamos a definir ese término. Embotar es quitar agudeza o eficacia a los sentidos, la sensibilidad, la inteligencia, la voluntad y a cualquier otra facultad. Eso es embotar, dejar a alguien en pocas palabras, y si se me permite la expresión, y si no se me permite, es la que en este momento estoy encontrando, dejar a alguien estúpido. Eso es embotar, pero no estúpido en el sentido del insulto, estamos hablando de estupidizar, dejar a una persona embotada, que no sepa ni para qué está, que todo lo hace lento. ¿Vieron esas computadoras que la tenés que prender y te vas a tomar 2 mates, almorzás, cenás y todavía no apareció la pantalla de Windows? Bueno, eso es una persona embotada. ¿Y qué te pasa cuando tenés una computadora delante que está embotada? Esa computadora la querés reventar contra una pared santamente. Por una sencilla razón, si prendiste la computadora es porque la necesitas. La computadora empieza a funcionar de acuerdo a su propio sentido de la urgencia y no entiende tu sentido de urgencia. Una persona embotada empieza a funcionar
conforme al sentido de urgencia personal, pero no conforme al sentido de urgencia de Dios. Cuando el sentido de urgencia está embotado, le voy a decir que algo es urgente, pero no lo es. Y a lo que es urgente, le voy a decir que no es urgente. Eso es una persona embotada. Amado, cuando Dios habla, y si crees que hoy habla, no es para que yo piense, para que yo evalúe, para que yo dé ideas sobre lo que Dios dijo. Cuando Dios habla, Dios espera una acción, no una reacción de embotamiento. Porque Dios le habla al Espíritu y cuenta con que yo voy a hacer lo que el Espíritu me está pidiendo, que la construcción de Dios necesita. Por eso cuando Dios dice es, no es. Cuando Dios dice es, y con la misma mano, cosa de que no quede. Cuando Dios habla, es ahora. Ahora vos me decís, pero a veces no lo escucho. Presta atención a lo que la construcción necesita. A lo que la construcción de Dios necesita. Amado, cuando te estoy hablando de la construcción de Dios, y no me voy a cansar de decirlo, y como decía el apóstol Pablo, para mí no es un problema decirlo, y quizás para ustedes es beneficioso. Cuando estamos hablando de la construcción de Dios, estamos hablando de lo que Dios te está mandando y me está mandando a que se terminó en mi alma, a que se terminó argumentando. Eso estamos hablando. Estamos hablando de venir a hacer cosas a un edificio o de salir con un megáfono para decir que yo soy evangélico. Amado, es cuando Dios dice se terminó la estafa, se terminó el robo, se terminó la chicaneada de hombre, se terminó. Es Dios hablando. Y cuando Dios dice se terminó, Dios espera que yo entienda que ese se terminó es una propuesta a algo mejor que lo que hoy me está embotando los sentidos. Eso es lo que Dios espera que yo entienda. Cuando dice se terminó, se terminó. Pero también es en la construcción familiar. Es en la construcción con mi esposo, con mi esposa. Es en la construcción con mi hija. En mi caso, con sus hijos, los que tienen hijos. Es en la construcción en la iglesia del Señor. Porque es muy importante la construcción en la iglesia del Señor. Es decir, el Señor por ahí me está diciendo, se necesitan manos, se necesitan obreros calificados. ¿Qué estás haciendo que no trabajás para ser un obrero calificado? Dios puede contar conmigo para lo que sea, cuando sea y como sea. Ese es el sentido de urgencia de Dios. El sentido de urgencia de Dios es, Pedro, largá lo que estás haciendo y transformate en pescador de hombres. Ese es el sentido de urgencia de Dios. El sentido de urgencia de Dios es, Señor, te seguiré donde quieras que vaya, pero primero déjame que entierre a mi padre que murió, dejá que los muertos entierren a los muertos y vos me seguís ahora. O sea, ese es el sentido de urgencia de Dios. El sentido de urgencia de Dios es al que te roba la capa o al que te pide una capa, dale dos. El sentido de urgencia de Dios es si te dieron un cachetazo, poné la otra mejilla. Son sentidos de urgencia que no son los mismos que los del hombre. El sentido de urgencia de Dios es el que nos provoca claridad, entendimiento y vida. Ahora, el sentido de urgencia de los hombres es el que nos mete en un sentido de embotamiento. Amados, el hombre que tiene los sentidos embotados acciona a una velocidad diferente a la que se necesita. A la que necesita Dios, a la que necesita Él, a la que se necesita su familia, a la que necesita su generación, a la que necesita su barrio, a la que necesita su país. Nosotros tenemos que entender, yo no sé si ustedes han oído hablar del efecto mariposa. ¿Han oído hablar del efecto mariposa los que están acá? Bueno, si no oyeron hablar del efecto mariposa, googleenlo. Ahora vamos a continuar. El efecto mariposa, en pocas palabras, es que si una mariposa aletea en un lugar, se produce un huracán en otra punta. Eso es básicamente el efecto mariposa, ¿sí? Una alita que hace vientito genera en la otra punta del mundo
un huracán. Y es ese efecto mariposa el que tenemos que entender cuando hablamos de sentido de urgencia. Una urgencia de Dios que yo no activo, que yo no gestiono por causa de estar embotado en mi propio sentido de urgencia, una urgencia de Dios que yo no acciono puede generar que muchas personas destinadas a ser parte de la vida del cuerpo de Cristo no lo sean. Y vos decís, ¿a mí qué me importa? Claro, pero eso puede incluir a tu familia. Eso puede incluir a mi familia. Una urgencia de Dios es la necesidad de Dios, pero esa necesidad tiene recompensa. Lo que pasa es que no es una recompensa tan visible como la recompensa que se produce cuando yo trabajo según mi sentido de urgencia. El sentido de urgencia tiene un axioma. Amados, tener urgencia no es lo mismo que andar apurados. A ver, Dios no anda apurado. Dios no está apurado. Dios cuando habla es para que implementemos, pero es en función de lo que se necesita como generación. No es que Dios está apurado. A Dios, la verdad, Dios está esperando que una generación se despierte y trabaje según su sentido de urgencia. Nosotros, como decíamos recién, somos los que no tenemos tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Nosotros somos los que no tenemos tiempo. Tenemos un cuerpo mortal que va a ir a destrucción. Y a este cuerpo Dios le dice, no tenés tiempo. El sentido de urgencia de Dios, amados, es dinámico. Por eso necesitamos ser flexibles. ¿Por qué es dinámico? Porque a la misma persona, con los mismos dones, en las mismas situaciones y de la misma manera, o actuando para una misma función, se le pueden pedir dos cosas totalmente distintas. Dios primero le dijo a Israel, ofrezcan sacrificios por expiación del pecado, y después le dijo, nada les mandé en lo que respecta a expiación por los pecados. O sea, nada les mandé en sacrificio por expiación de pecado. No lo vamos a leer ahora porque no tengo tiempo, no me da el tiempo. Y me quedan 10 minutos y espero llegar y meter todo en estos 10 minutos. 12, 11:56, más exactamente. Pero amados, el sentido de urgencia de Dios es dinámico. Y yo te lo ejemplifico con esos ejemplos que a mí no me gustan, que son los futboleros. Un arquero en un equipo de fútbol está para tapar los goles, para que no le hagan goles al equipo. Ahora, si el equipo está perdiendo 1-0 y falta 1 minuto y se termina la final, es la final del mundo y se termina el partido, el arquero que su sentido de urgencia era evitar goles, en el último minuto se va a ir al área a cabecear, a ver si haciendo bulto y metiendo más jugadores en el área contraria, hacen un gol. O sea, el mismo arquero que fue puesto para una cosa, por flexibilidad y por sentido de urgencia, en un momento tiene que hacer otra. Esto es cuando nosotros nos ponemos bajo el sentido de urgencia de Dios. Somos flexibles, somos dinámicos. Dios nos va trabajando para que podamos tener esa flexibilidad. A mí no me manden a cabecear al área, ¿eh? No, es que o vamos todos o perdemos el partido. Ese es el entendimiento del sentido de urgencia de Dios. ¿Cuál es el primer síntoma de alguien que por causa de vivir en su propio sentido de urgencia permanece embotado? Si vos querés evidenciarte, y yo me quiero evidenciar, si yo quiero hacer autodiagnóstico, porque acá es muy fácil empezar a mirar al que está al lado, o al que está enfrente, que está en la cámara del otro lado. Pero, ¿cuál es la evidencia de alguien que está operando embotado? Es que esa persona se vuelve argumentadora. Todo lo argumenta. Alguien que todo lo argumenta está embotado por argumentos. Todo lo argumenta. Toda persona que está lejos de la voz de Dios,
vamos a hacer la evangélica de, hermano, usted está lejos de Dios. No, toda la persona que Dios habla y ni lo escucha ya, porque está insensibilizado, está embotado, es una persona que está bajo el gobierno de argumentos, se vuelve argumentadora. Todo aquel que no escucha a Dios, se escucha a sí mismo. El problema es cuando ese tiene una Biblia. Ahí arrancamos con los argumentos bíblicos. Amado, mi sentido de urgencia propio, personal, lleno de argumentos, me va a llevar a que edifique cosas que cuando sean confrontadas con la verdad, esas cosas se van a caer, van a desaparecer, van a ser pulverizadas. ¿Y sabés qué va a pasar? Dice la Escritura que ese hombre, esa mujer, esa persona va a recibir gran mal. Se va a sentir que estuvo edificando toda la vida algo que no lo pudo sostener cuando la verdad se le presentó. Entonces la persona va a tener una frustración tal que va a decir, ¿para qué vivo? Mirá todo lo que hago, mirá todo lo que hice, mirá todas las cosas en las cuales me sembré. Y Dios dice, claro, pero lo hiciste según tu sentido de urgencia. Y como yo no lo necesitaba, ante la verdad, todo eso se desvanece, se hace polvo. La persona empieza a sentir una frustración. Y empieza, ¿que no vale lo mío? ¿Mi plata no vale? Si una persona construye, amado, eso le pasa a alguien que construye mal, pero si una persona construye según el sentido de urgencia de Dios, la buena noticia es que todo lo que construye permanece eternamente. Por eso el sentido de urgencia de Dios es que su construcción sea una realidad en nuestra alma. Nadie puede ser iglesia afuera si antes no fue adentro. El sentido de urgencia es atacar la raíz, amados. ¿Cuál es la raíz? Y bueno, tengo que ver dónde estoy operando, en qué sentido de urgencia estoy operando. Dice la Escritura que no puede haber árbol bueno, si da mal fruto. O sea, si el árbol es bueno, no puede dar mal fruto. Y yo tengo que darme cuenta del fruto que estoy dando. Cuando yo estoy bajo presión, bajo una circunstancia adversa, bajo circunstancias difíciles, ¿cuál es el sentido de urgencia que manifiesto? Cuando alguien no hace lo que a mí me parece que debería hacer, cuando alguien me confronta con la verdad, ¿cuál es el sentido de urgencia que aparece? ¿El de Dios o el mío? Si aparece el mío, hay que ir a la raíz. Porque no puede haber árbol malo dando buen fruto. No, pero todas las cosas buenas que hago, es que no puede haber árbol malo dando buen fruto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y bueno, yo tengo que evaluar y fijarme dónde está o cómo está la raíz. Amado, ¿sabe cuál fue el éxito de la religión? Y acá tenemos varios amados acompañándonos en esta tarde en el equipo que han transitado caminos de la religión. El gran éxito de la religión radica en no tratar los asuntos importantes. Radica en no meterse en el sentido de urgencia de Dios, sino en el sentido de urgencia de un ungido, de uno que está por ahí, que se llama ungido. Pero la realidad es que no radica en la verdad, sino que radica en el sentido de urgencia de alguien. El sentido de urgencia de la religión está en no tratar asuntos importantes. A ver, ¿en qué actúa la religión? En el árbol. La religión actúa en el árbol y en los frutos. La religión legalista actúa en el árbol o en los frutos. La religión en el formato evangélico pentecostal actúa en el árbol y en los frutos. O sea, le dice fruto a la gente. Trajo gente, da buen fruto. No le importa un cuerno ni un comino cómo está la persona en su casa y en su interior. Pero trajo gente. Entonces esa es la religión. Apuntar a lo que se ve
externamente a la corteza del árbol y a los frutos que está dando el árbol. Ese es el éxito de la religión. Por eso la religión tiene tantos adeptos. Porque es el éxito de los argumentos, que no apuntemos a la raíz, sino que apuntemos al árbol y a los frutos, a lo que se ve, a lo externo. La religión dice fornicario, pecador, adúltero, vicioso, chismoso y todos los osos que vos quieras ponerle. Y yo, ve el fruto, hay que atacar. Vamos a hacer una reunión con este hermano que está haciendo las cosas mal. No, el problema no es que esté así, que lo que se manifestó, sino cómo estaba la raíz. Ese es el punto, la raíz. No puede haber árbol malo dando buen fruto. La religión esconde el pecado en argumentos, rituales, cambios morales, formalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos tenemos un religioso dentro. Y esos argumentos de religioso operan para que no se manifieste el sentido de urgencia de Dios, sino el sentido de urgencia del hombre. Tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar. No sabe ni por qué, pero tiene que cambiar. No hay que cambiar. Tenemos que permitir que el Espíritu nos transforme. ¿Para qué? Para que podamos ver claramente día a día cuál es el sentido de urgencia de Dios y poder operar ahí. Ya no estemos embotados llevándonos de las narices el sistema hacia donde se le ocurre llevarnos, sino poder vivir conforme a la vida de Dios que nos fue impartida. La religión dice, hay que ir a buscar a los perdidos. Bueno, qué linda declaración. ¿Quién puede decir que está mal ir a predicarle a los perdidos? Ahora, ese es un sistema personal, religioso, de creencia. ¿Sabés lo que dice el Señor? En Marcos 8:36 está lo que dice el Señor. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ese es el sentido de urgencia de Dios. El sentido de urgencia religioso, el sentido de urgencia de un hombre puede llegar a ser... Vamos a buscar a los perdidos. Amado, los perdidos ya los fue a buscar Él. Y ya los encontró, y ya los redimió, y ya los reconcilió, y ya los justificó. Nosotros tenemos que trabajar para que nosotros no terminemos perdidos. ¿Perdidos en qué? En el embotamiento, en nuestro propio sentido de urgencia. Amados, la evangelización del mundo no tiene nada que ver con acciones humanas. La evangelización del mundo es producto de atender el sentido de urgencia de Dios. Tu familia y mi familia no necesitan que hablemos tanto. Necesitan que nuestra alma sea evangelizada. Ese es el sentido de urgencia inicial de Dios. Cuando la iglesia atiende el sentido de urgencia de Dios, la iglesia pasa a ser eficaz en la evangelización. Amados, y con esto ya termino, y de verdad termino, para entender el sentido de urgencia de Dios, es que estamos siendo entrenados. Nadie se condene si hasta hoy vivió embotado, pero sí tenemos que ver que si Dios hoy nos permite acceder a una luz, a una claridad, es para que empecemos a vivir conforme a esa luz y claridad, para que todo lo anterior quede como experiencia, para no volver a repetirlo si fue parte de nuestro propio sentido de urgencia. Y si vivimos conforme al sentido de urgencia de Dios, profundicemos para que ese sentido de urgencia lo veamos cada día más claramente, para que no seamos engañados por nuestros sentidos que están embotados por causa de la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Amados, evangelizar no es mero hablar, cualquiera habla. ¿Sabe cuántos estafadores hablan de Dios? ¿Sabes cuánta gente habla de Dios? ¿Sabes
¿Sabe cuánta gente le dice a la gente que hagan cosas que ni ellos tienen ganas de hacer? No es que no las pueden hacer, ni las tienen ganas de hacer. Evangelizar no es hablar de Dios, es expresar al Dios que me pasa en el alma. Es el Dios del Espíritu. Cuando ese Dios se expresa, todo lo desordenado es expuesto. En el primer lugar que se expresa es en mi alma y empiezo a ver lo desordenado. Pero ese Dios se expresa hacia afuera y lleva luz. Entonces todo lo que está alrededor empieza a ser alumbrado. Y ahí no necesitas a alguien que te señale con el dedo todas tus falencias. Vos mismo empezás a ver por causa. ¿Nunca te pasó que estuviste con una persona? A mí me ha pasado estar con una persona y hablaste bueno, en mi caso de fútbol seguramente, o de la escritura. Muchos temas de conversación no tengo, soy un poco aburrido. Y hablaste de cualquier cosa, hablaste de cómo salieron el Paris Saint-Germain con el Bayern Múnich ayer. Y se fue la persona y vos te quedaste con unas ganas de producir una transformación, un cambio en tu vida. A mí me ha pasado. ¿Qué pasa? Que no es la persona, es la vida del Espíritu. Es lo que le está pasando adentro a la persona. Amados, si nos pasa a Dios, evangelizar no es un problema. Porque significa que estamos siendo evangelizados, estamos siendo alumbrados. Cuando Dios se expresa, lo ordenado es expuesto, pero no es expuesto para condenación. La luz vino al mundo, dice la Escritura, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entendieron mal, la luz no venía a traer condenación, la luz venía a exponer lo desordenado para que se ordene. Y se ordena en Cristo. El sentido de urgencia de Dios es traer el orden que Dios necesita. Por eso hoy estamos hablando de la construcción que pone en orden todas las cosas, y es la construcción de Cristo en nosotros. Y una vez que la construcción de Dios en nosotros es una realidad, y paralelamente a que está siendo una realidad, la iglesia es la construcción de Dios en la tierra, en una geografía, en una generación que alumbra para poner en orden todas las cosas. Recordemos lo que dijimos al principio, somos una generación destinada a expresar la justicia de Dios en nuestros días. Es la justicia que venció al pecado y nos reconcilió con el Padre. Amado, que estás ahí, lo creas o no lo creas, hay una reconciliación disponible. Lo sepas o no lo sepas, lo entiendas o no lo entiendas, hay una reconciliación disponible, porque la justicia de Cristo en la cruz manifiesta, venció al pecado y nos reconcilió con el Padre. A mí cada día me conmueve más leer la carta a los Romanos. La leí varias veces, pero en el último tiempo estoy leyéndola un poquito más cada día. Y hablaba con alguien en estos días que me comentó que la estaba leyendo y me puse contento, porque cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios y desde la vida del Espíritu, no mirando letras y buscando algo que sea sentido de urgencia humano. ¿Cuál es el sentido de urgencia humano? Tengo que leer la Biblia. ¿Cuál es el sentido de urgencia de Dios? Que la Escritura sea comprendida para entender más profundamente las riquezas del Padre. Se entienden por el Espíritu, pero la Escritura nos permite verlas con mayor claridad. Y algo que a mí me está generando la carta a los Romanos como nunca me lo generó, es una conmoción interna cada vez que la leo. De hecho, hoy la estaba leyendo y gracias a Dios que estaba solo en casa, porque si se me caen lágrimas, Valentina enseguida viene a preguntar qué me pasa. Y la realidad es que
me conmueve y extraje dos partes que tienen que ver con lo que hablamos hoy. En realidad yo se los recomiendo, lean la carta a los romanos. Si pueden, léanla en la versión NBI, pero el Reina Valera más o menos, como dicen los chicos, la pilotea bien. Y hoy un texto en Romanos 3, 22 al 26, justamente en NBI. Quiero leer estos dos textos para terminar y nos vamos. Y te pido que me prestes los últimos minutos de atención. Dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados. Esto es para los que dicen: el Evangelio me aburrió, el Evangelio no es para mí, el Evangelio me da lo mismo. Ya al final tengo que ir a que ser un hipócrita, y etcétera, etcétera. No, amado, no hay distinción. Esto es para todos los que creen. Lo que pasa es que hemos tenido un evangelio de afuera para adentro. Ahora, cuando empieza a ser la realidad de adentro, ¡ay, Dios! Y dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dice: anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Y eso significa que Él podría haber exterminado a la humanidad. El profeta Isaías lo describe de una manera un poco más violenta que Pablo. Y el profeta Isaías dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y describe la reconciliación diciendo: y por su llaga hemos sido nosotros sanados o curados. Ese curados es: hemos vuelto a tener la posibilidad de estar reconciliados con Dios. Versículo que se usa tanto para la sanidad de los hombres. La realidad es que eso implica una reconciliación, porque ese sanado da la idea de algo que está cosido, que se había roto, que se había resquebrajado, pero que ahora está cosido, está vuelto a reconciliarse. Y la paciencia de Dios, yo a veces digo, miro para atrás mi vida y digo: wow, qué paciencia. Porque si yo me pongo a mirar mi vida, yo no sé los santos puros y dignos, pero yo miro mi vida y miro mi vida hoy y digo: oh, qué paciencia. Y Dios dice: el castigo de tu paz sobre Él. Dios no anda buscando que vos y yo nos arrepintamos todos los días. Lo que busca es que entendamos la justicia. Señor, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Eso es no haber entendido la justicia. Pero cuando se revela la justicia, yo ya sé que ya fui perdonado y ya fui reconciliado. Y nada que yo haga pueda hacer que eso se rompa. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a las urgencias de la carne, sino a las urgencias del Espíritu, esos pueden vivir libres de toda condenación. Y cierro con Romanos capítulo 5, entre los versos 19 y 20. Porque así
como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todo el que nace es constituido pecador. Así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y esta es la expresión de Dios que a mí más me conmueve. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya estaba previsto el mecanismo. Ya estaba previsto que el pecado sobreabundase. Amado, por eso el Señor es abogado. Los abogados nunca van a hablar de sentimientos. Los abogados, vos le podés decir al abogado, a mí me pasó esto, aquello, lo otro, y el abogado va a hacer esto, va a agarrar todo lo que te pasó y va a decir, bueno, pero este es el instrumento legal. Señor, con todo lo que yo hice, con todo lo que yo hago, con todo lo que yo... Pará, pero hay un instrumento legal. Los abogados nunca se detienen a hablar de sentimientos, hablan de la imputación y de los instrumentos legales para solucionar la imputación. Vos vas a un abogado y le decís, me imputaron de lo que sea, por cometer determinado crimen, y me siento mal, y me duele el estómago, y el abogado te va a decir, bueno, la solución es esta. Vamos a hablar de la imputación y de los instrumentos legales. La imputación es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero había una urgencia de Dios, y era notificarnos sobre el instrumento legal acerca de cómo esa imputación iba a quedar de lado. Ese pecado que estaba imputado para todos nosotros, se lo imputó al Hijo. Por eso, por cuanto abundó el pecado, la imputación sobre todos los hombres, abundó la gracia. Señor, que tu gracia nos permita cada día tener mayor claridad para entender tu sentido de justicia. Esa tiene que ser una oración nuestra, que podamos entender claramente la justicia de Dios que se manifestó en Cristo, porque entendiendo esa justicia, entendemos que somos los exportadores de esa justicia, vamos a empezar a vivir la vida según la urgencia demanda y no según nuestro sentido de urgencia. Amados, yo les agradezco a todos por estar ahí, por ser parte, por sus comentarios. Todos pueden enviar sus preguntas. Entiendan que en una transmisión central no podemos excedernos mucho en el tiempo, así que hay cosas que no las podemos decir, pero pregunten todo lo que necesiten, todo lo que sea necesario. Acercanos, nos reconforta saber acerca de tus inquietudes, de tus preguntas, de las cuestiones que tengas para que te podamos aclarar. Ayer le decía a alguien, vos preguntá, no importa si parece tonta, vos preguntá, porque si preguntás, yo te puedo, generás que Dios te tenga que dar una respuesta. Y si leen la carta de los Romanos van a ver así se dice, la cantidad de preguntas que Pablo hace y que automáticamente se responde. Amados, gracias por estar ahí. Yo los quiero convocar a que podamos todos ser parte a través de nuestra generosidad, a través de nuestras finanzas, de la expresión de esta palabra. Si hoy te toca ser parte a través de eso, no rechaces la convocatoria. Es una buena manera de ser parte de la expresión de la verdad en la tierra, ser parte de la justicia de Dios, ser parte de la construcción de Dios, aportando para que esta verdad no se detenga y llegue a los lugares más y más recónditos, a donde no creamos que llega, ahí llegue, o al que no sepamos,
Así que bueno, podés hacerlo al número que está acá abajo, 2234-976439. Gracias a todos por estar ahí. Les mando un abrazo enorme. Paz.